de él. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículos 1 al versículo 5. Dice la palabra: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Todos estos días hemos estado hablando de la triste historia de la humanidad bajo la influencia del pecado. Y hemos hablado de dos tipos de muerte. ¿Cuál es la muerte a la cual tenemos que huirle de todas maneras y en todo momento? La muerte espiritual. Porque de la otra muerte, la muerte física, todos, dice la Biblia, que estamos sentenciados a morir. Y después de esto el juicio. Así que la otra no hay que huirle mucho. La otra hay que enfrentarla, pero hay que enfrentarla preparados. Ahora, entonces, para poder clarificar un poco sobre esa muerte, hagámonos una pregunta. ¿Cómo afectó la muerte física a los apóstoles? ¿Cómo afectó la muerte física a los apóstoles? Y nosotros tenemos que tener en cuenta que hay una historia, y esa historia narra algunas evidencias de lo que aconteció en el pasado. Pero esa historia está impregnada de pensadores de diferentes tipos y también de escritores de diferentes tipos. Pues muchos se han apoderado de esa historia y a través de ella pretenden, por todos los medios, decir que es así como ellos dicen, y entonces la han hecho una tradición. Y quiero referirme a los años 300 y más después de Cristo, que es el que tiene la trascendencia de esa historia. Cuando el amable Constantino, en un arrebato político, con estrategias para tratar de congraciarse con todo tipo de religión, hizo una cantidad de convenios, y en esa cantidad de convenios quedaron enclaustrados muchas cosas que nuestra historia hoy desconoce. Y todo eso y esa manera de pensar venía de la separación en Babel, del diferente tipo de lenguas que hubo por causa de una decisión de unidad supuesta. Credos, valores,
Y todo con el fin de tratar de engañar a aquellos que con fe habían recibido a Cristo Jesús. Aquellos que han decidido aceptar al Señor y Salvador de sus vidas, al único Dios verdadero. Eso dio como resultado que hoy no tengamos una evidencia, una historia clara como la de Colombia, 20 de julio, 12 de octubre, 7 de agosto y otras más, sino que quedaron enclaustradas en una maraña de manipulaciones, pero que hemos trabajado y se ha buscado muchos datos y se han empezado a sacar de los escombros una cantidad de datos que nos sirven, que nos contribuyen a nosotros. Entonces, iniciemos pensando en cómo murieron aquellos hermanos en Cristo Jesús, que iniciaron la obra, que comenzaron predicando, enseñando, llevando valores, trayendo vida, salud, trayendo muchas cosas a las gentes. ¿Usted se ha preguntado alguna vez cómo murió Mateo? Mateo era que un cobrador de impuestos del Imperio Romano. ¿Sí recuerdan eso, cierto? Jesús lo ve, está sentado en el banco donde recolectan los tributos del Imperio Romano. Lo ve y le dice: sígueme. Y Mateo le siguió. Y ahí es donde digo, no dice, no conocemos fecha, no conocemos tiempo, no conocemos sitio exacto, pero la historia dice que sufrió el martirio en Etiopía, un estado de la Unión Africana, asesinado por una herida de espada que extinguió su vida para unirse al magno grupo de mártires por la causa del Señor Jesús. ¿Quién iba a pensar que el cobrador de impuestos iba a partir de esa manera? Nadie puede imaginarse eso. Porque es que detrás de la historia han habido muchos mártires y han habido muchas personas que han pagado el precio para que hoy podamos decir: aleluya, gloria a Dios. Y es bueno que nosotros conozcamos parte de esa historia, aunque, como le dije, nunca hemos podido conseguir, aunque hemos excavado, pero no hemos podido conseguir, porque en el medio de la convulsión religiosa en que fueron dados los hechos, se ocultó. Marcos dice la historia que murió en Alejandría, eso es en Egipto. Hoy, con unos 4 millones de habitantes, es uno de los principales puertos de Egipto en el mar Mediterráneo. Esto después de ser arrastrado por caballos por las calles de Alejandría hasta morir. Marcos, el que dijo: mas el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Ese Marcos, ese hombre, ese cristiano, ofrendó la vida por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 3. Lucas fue ahorcado en Grecia como resultado de una tremenda predicación
porque dirigió a los perdidos. Y que ellos lo escuchaban y aceptaban de todo corazón. Pero los opresores, los religiosos, llenos de celos y amargura, lo mandaron a asesinar. ¿Quién hubiera pensado que el médico amado muriera de esa manera, ¿cierto? Los evangélicos anhelamos tener el pan diario, pero debemos anhelar el reino de los cielos primero. Y que el reino de los cielos se extienda, que el reino de los cielos llegue a todos aquellos que necesitan ser impregnados por él para alabanza, honor y gloria de Dios. Juan, el amado, enfrentó el martirio cuando fue hervido en una enorme palangana de aceite hirviendo durante una ola de persecución que Roma estableció. Pero escúcheme bien, ese Juan escapó de esa terrible tortura. Todo esto impulsado por las convulsiones guerreristas romanas, su expansionismo para eliminar los opositores religiosos, guiada por el emperador romano, quiso acabar con Juan. El estorbo de cada organización, llámese del tipo que se quiera llamar, conózcase bajo el seudónimo que se quiera conocer, los que han sido los opositores en la iglesia cristiana verdadera. Porque no congenia, no compasa, no comparte sus maneras de pensar, su religión, su manera de ser. Porque comúnmente el expansionismo y la guerra justifica los medios que utilice para poder hacer daño. La iglesia siempre ha estado perenne diciendo no a la violencia, no al guerrerismo. Levantémonos del polvo en el trabajo, en la lucha, pero vivamos para Dios. Sin embargo, Juan fue librado milagrosamente de esa muerte. Pero después de eso, y mire que eso no se dice, eso no se cuenta. Se le dice que Juan es el teólogo, que Juan es el hombre de la ciencia teológica y evangélica, pero no se menciona que Roma lo cocinó en aceite caliente. Y fue condenado entonces al destierro, a la isla de Patmos, a unas minas. Y allí duró mucho tiempo y escribió el Apocalipsis, y contó una historia terrible en paráfrasis, en simbolismos, en una cantidad de experiencias para que la iglesia conociese lo que estaba pasando. Más tarde, el apóstol Juan fue liberado. De eso tampoco se dice nada. Y regresó a servir en la iglesia de Turquía, la Turquía moderna. Murió anciano, el único apóstol que murió en paz. ¿Me escucharon? El único apóstol que murió en paz. De resto, todos fueron afectados por la muerte física. Pedro
Fue crucificado boca abajo en una cruz, una X. Según la tradición de la historia, lo hicieron así porque él les dijo a sus torturadores que se sentía indigno de morir en la misma manera que su maestro había muerto, que él no quería ser crucificado en una cruz, sino en una, si lo tenían que crucificar, que fuera diferente. Así que fue amarrado a una X y volteado boca abajo y aserrado. Dice la historia, a unos aserraron, a otros quemaron, a otros mataron a filo de espada. Lo que faltó del escritor fue precisar, pero no podía precisar por la persecución que había. Como Juan tampoco pudo precisar, estamos bajo el fútico castigo del Imperio Romano, refiriéndose a fulano o sutano, siempre habló en enigmas, en misterios para ser interpretados. Se supone, escúcheme, que sus restos fueron llevados, los restos, a Roma y puestos en uno de los templos que hoy se ergue como un altar del papado. Santiago 6. Santiago, llamado el Justo, el líder de la iglesia en Jerusalén, fue arrojado a más de 100 pies hacia abajo desde el pináculo sureste del templo, porque se negó a renunciar a su fe evangélica en Cristo Jesús como Señor y Salvador, único mediador entre Dios y los hombres, un solo nombre que puede salvar a la humanidad, que es el nombre de Cristo Jesús. Lo lanzaron del pináculo del templo. Se supone, escuchen, y cuando descubrieron que sobrevivió, no se supone, sino que cuando descubrieron que sobrevivió, ¿sabe qué hicieron? Sus enemigos, los que han tomado la justicia por la mano y han dicho, oye, que los fines justifican los medios, con un garrote lo golpearon hasta que murió. ¡Qué sevicia! ¡Qué rencor religioso! ¡Qué odio! ¡Qué tristeza! Teniendo el conocimiento de Dios, no aprobaron conocer a Dios ni aceptarlo. Se rebeldizaron y se conspiraron en contra de Dios y de los que hacen su obra para callar la voz en el desierto. Ahora, si se supone y se cree que el mismo pináculo donde Satanás se había llevado a Jesús durante la tentación y le dijo, tírate abajo, que a sus ángeles mandará que te guarden en todos tus caminos, y Jesús respondió con el poder de la palabra, escrito está, y con el poder del Espíritu Santo de Dios. De allá lo arrojaron, porque la sentencia de Satanás, escúcheme bien a usted que lo han estado tocando y manipulando para que se levante y responda de esa manera, es tentar a los evangélicos. Yo creo en Dios si usted hace que ese muerto se resucite. Yo creo en Dios si usted pone la mano sobre ese enfermo y se sana. Yo creo en Dios si usted hace que descienda sol y no haya lluvia. Eso fue lo que Satanás hizo con Jesús. Si te lanzas del pináculo hacia abajo, sin duda Dios mandará a los ángeles que te guarden en todos sus caminos, porque Él ha dicho que Él no permitirá que tu pie tropiece en piedra. Salmo 91.
Y Jesús le dijo: escrito también está: no tentarás al Señor tu Dios. Santiago 7, el hijo de Zebedeo, era pescador de oficio cuando Jesús lo llamó a un ministerio de vida, ministerio de evangelismo. Escuchen, el oficial romano que lo custodiaba lo observó asombrado cómo defendía su fe en el juicio ante sus acusadores. Aleluya a Dios. Más tarde, en el mismo momento de la ejecución de Santiago, allí en el juicio, el oficial que lo custodiaba caminó junto a él al lugar de la ejecución. Vencido por el poder de Dios y del Espíritu Santo y la convicción de la palabra de Dios, este declaró su nueva fe ante el juez. Dijo: yo sigo el camino que ese mártir, que ese hombre, que ese justo que está siendo decapitado, destruido, matado, cree, yo lo sigo. Y se arrodilló junto a Santiago para aceptar la decapitación como cristiano, para dar testimonio de que Cristo es el Señor y Salvador de los perdidos. Son cosas que llaman la atención, ¿cierto? Bartolomé, también conocido como Natanael, fue misionero en Asia, al este de Turquía, de los mares Negro y Caspio. Dio testimonio de nuestro Señor Jesucristo en la actual Turquía, sembrando la preciosa semilla que produce bendición, salvación, y que es la palabra de Dios. Allí entregó su vida. Los continentes han sido regados por la sangre de aquellos que han creído en Cristo Jesús. Lo que usted hoy celebra y lo que usted hoy ve, se lo debemos a Dios, al Señor Jesús y al Espíritu Santo de Dios. Pero también a hombres y mujeres que fueron capaces de entregar sus vidas por Cristo Jesús. La historia le debe al cristianismo muchísimas respuestas. Este Natanael fue martirizado por su predicación en Armenia, donde fue desollado hasta morir con un látigo. Le quitaron el cuero, el pellejo, le dieron hasta que murió, hasta que exhaló, y igual que aquel hombre de Dios, Esteban, le dijo: Señor, no le tomes en cuenta su pecado. Y abriendo los ojos, exclamó y gritó y dijo: veo al Señor Jesús a la diestra del Padre. Oh, gloria a Dios. Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X también, en Patras, Grecia. Hoy la tercera ciudad de Grecia que ha sido propuesta como la capital
de la cultura europea. Yo cuento sus grandezas para que usted se dé cuenta de dónde y de qué miseria se sacan las grandezas. Después de ser azotado, Andrés, severamente por 7 soldados, ataron su cuerpo a la cruz con cuerdas para prolongar su agonía. Sus seguidores informaron que cuando fue conducido hacia la cruz, Andrés le saludó a los criminales que lo crucificaban con estas palabras: hace mucho que deseaba y esperaba esta hora feliz. Y continuó predicando por 2 días más. Hermano, no desmayes por más que vengan pruebas. Aunque te lamentes en tu cruel situación, no desmayes. Porque otros valientemente dieron su vida por nosotros. Igual que Cristo Jesús, completaron los padecimientos de Cristo, sufriendo el azote por nuestros pecados. Y para que la obra de Él, del Dios eterno, continuara haciendo su efecto sobre la tierra. Tomás, ¿recuerdan a Tomás? El gemelo, el Didimo. Fue apuñalado con una lanza en la India durante uno de sus viajes misioneros para establecer la iglesia en ese continente. ¿Se acuerdan que él dijo: si yo no veo el hueco en su mano, si yo no veo lo que está aconteciendo, yo no creo? ¿Sí recuerdan eso, cierto? Él fue apuñalado también con una lanza. Ese es uno de los grandes y muchos habitantes, muchos sitios donde hay muchos habitantes. Se dice que está el 18% de la población mundial en la India. Y que el cristianismo es un porcentaje muy bajo. Que el resto y el grande, el poderoso, es el hinduismo. Pero me llama la atención que ninguno de los discípulos murió en Jerusalén. Al menos se supone que Pedro murió en Jerusalén. Pero la historia no entrega esa información. Pero me llama la atención que todos murieron haciendo la obra de Dios. ¿Cómo piensas morir tú? Lleno de dinero, lleno de amigos, por lo que compartes con ellos, querido por todos, amado por todos, aborrecido por nadie, pero sin llevar la cruz de Cristo Jesús. ¿O piensas llevar la cruz de Cristo a pesar de que le cause dificultades? A pesar de que vengan situaciones difíciles y causen daño a tu vida. ¿Cómo piensas terminar tus años? Didimo o Tomás murió siendo creyente de Cristo Jesús. Murió amándolo. Murió sirviéndole hasta el último suspiro al glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Tadeo.
Fue asesinado con flechas cuando se negó a renegar de su fe en Cristo Jesús. Matías, 12. El apóstol elegido para reemplazar al traidor Judas Iscariote fue apedreado y luego decapitado. Pablo, ya de él sí conocemos la historia. Ese sí murió en Roma. Fue torturado y luego decapitado por el malvado emperador Nerón en Roma en el año 67 después de Cristo Jesús. Pablo soportó un largo encarcelamiento, lo que le permitió escribir muchas epístolas a las iglesias que había formado en todo el Imperio Romano. Estas cartas que enseñan muchas de las doctrinas fundamentales del cristianismo forman una gran parte del Nuevo Testamento. Pero murió decapitado también por causa del testimonio del Evangelio. Concluimos. Quizás esto nos recuerda que nuestros sufrimientos aquí son menores en comparación con la intensa persecución y la fría crueldad que enfrentaron los apóstoles y discípulos durante su tiempo por la fe en Cristo Jesús. ¿Cierto que sí? Lo que usted sufre hoy no tiene un ápice de comparación con lo que sufrieron los que dieron su vida por el Cristo de la gloria y en beneficio de la iglesia cristiana. Mateo 10:22 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dios te bendiga y te fortalezca igual que a mí en este precioso día. Y para despertar espiritualmente es necesario que haya esperanza en nosotros. Pues la esperanza es algo bueno, tal vez lo mejor. Y recuerde que lo bueno nunca muere. No es tan importante el cómo murieron los apóstoles. Lo que sí es importante es el hecho de que todos ellos estuvieron dispuestos a morir por su fe en Cristo Jesús. Y surge una pregunta: si Jesús no hubiera resucitado, los discípulos lo hubieran sabido. Y si lo hubieran sabido, esas personas no hubieran muerto por algo que ellos sabrían que era una mentira. Ellos murieron porque sabían que el que los había llamado, que el que los había salvado, que el que los había alcanzado, que el que les había dicho sígueme, había muerto por sus pecados y por los tuyos y por los míos. Ellos murieron porque sabían que la única alternativa para que el ser humano sea salvo es el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ellos murieron sin devolver mal por mal, porque ellos sabían que al fin de los tiempos, como dijo Job, que su Goel vive, su Redentor vive, y esos ojos que hoy estaban inflamados, dijo Job, lo verían y nadie más
Es la misma convicción que nos une hoy en la historia de la cristiandad. Jesús vive. Y al fin de los tiempos nos levantaremos y veremos su gloria, su gracia, su poder. Y aunque esta carne, este tabernáculo se deshaga, tenemos uno nuevo, porque Él pagó el precio por nuestro nuevo lugar en el reino de los cielos. El hecho de que todos los apóstoles estuvieran dispuestos a padecer horribles muertes, rehusando a renunciar a su fe en Cristo, es una tremenda evidencia de que ellos realmente presenciaron la resurrección de Jesucristo. Lo amaron en verdad y querían dejarnos a nosotros este gran legado de amor, lealtad, pero porque estaban llenos y bautizados en el Espíritu Santo de Dios. Seguiré deseando que estas palabras te encuentren y te encuentren bien, con la disposición de dejarlo todo por Él, de ponerlo en primer lugar en ti y en todo lo que haces, para que y los que le sigan su ejemplo en el futuro. A la luz de nuestras familias, parafraseando lo que Jesús dijo: no me digas que me amas, dime cómo vives. La familia que ora unida permanecerá unida y terminará unida. Pero la familia que ora por separado y anda en su separatismo y anda buscando por cada lado su propio beneficio, terminará diseminada. Porque bien lo dijo Jesús: el que quiere y el que ama su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de su nombre, él la hallará. Pero el que la pierda por causa de sus propios caprichos, la perderá. Un pensador dijo: quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y servir no es comer el ágape en los grupos pequeños permanentemente. Servir es dar su vida a aquel que te llamó, aquel que te salvó, aquel que te dijo: yo tengo un mejor lugar para ti que el que estás ocupando en esta tierra, y tengo mejores lugares que lo que has alcanzado en este planeta Tierra, y tengo mejores privilegios que los que hasta este momento has pasado. Es entregarse por completo al fiel Creador. Es entregar su cuerpo, espíritu y alma para servirle y sembrar la semilla de vida, la semilla de verdad, la semilla del Evangelio, la semilla que nunca muere, la semilla que permanecerá para siempre, la semilla que traerá vida y salud a los pueblos, a las naciones, a las personas, a las familias que yacen en tinieblas, pero que se levantarán en el poder de Cristo Jesús. Y yo quiero parafrasear para ir concluyendo lo que dijo el Señor: quien no muere todos los días no está preparado para vivir eternamente. Y lo que parafrasea las Santas Escrituras: el que no muere diariamente a sus pecados, a su yo, a su maldad, a su egoísmo, a su mentira, a su engaño,
no sirve para vivir eternamente y para siempre. Para vivir eternamente y para siempre hay que morir todos los días. Y sufrir por la causa de Cristo. Solo el que esté dispuesto a morir por Cristo puede poner la mano en el arado y decir: donde tú me envíes, yo iré. No, pero es que esta es una edad moderna, este es un tiempo moderno, esta es una oportunidad moderna, es una forma diferente. Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Quiere seguir aplicando ese texto? Usted que creía que la muerte a los cristianos no les afectaba, también les afecta. Porque la ley del pecado trajo como consecuencia la muerte. Ahora todos morimos por causa del pecado que entró por Adán y Eva. Pero el problema no es cómo muero. El problema es... el problema no es de qué muero, sino cómo muero delante de Dios.